Para ti, oh Santo Dios, es nuestra alabanza. Para ti, oh Santo Dios, es nuestra adoración. Inclinamos hoy nuestra voluntad, la rendimos a ti, Señor. Te declaramos como nuestro Señor, te declaramos como nuestro Rey, como nuestro santo y poderoso Dios. Concédenos, por favor, Señor, el ser siervos fieles a ti, el inclinar todo lo que somos y ponerlo al servicio tuyo, el rendirnos completamente ante ese Dios santo y poderoso, ante ti, Señor, que decidiste poner toda tu majestad al servicio de nosotros. Nos has permitido entrar en tu presencia, nos has hecho uno con Cristo. Tenemos todas las bendiciones del cielo en nosotros al estar en Cristo, Señor. Permítenos ser consecuentes con esas verdades y vivir de forma coherente con eso todos los días de nuestra vida, rindiéndote alabanza y adoración a ti. Tú eres santo, tú eres bendito, y hoy este grupo de personas nos hemos reunido aquí para rendirte adoración a ti, Señor. Gracias por escuchar nuestra alabanza, gracias por escuchar nuestros cantos. Y ahora, con una mente entendida, con un espíritu manso, nos acercamos a las Escrituras para que tu Santo Espíritu nos hable y nos convenza de pecado si ha de ser así, nos convenza de juicio si ha de ser así, pero que nos hables a través de la Escritura. Te amamos, Señor, y con toda alegría hemos venido a adorarte a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Antes de tomar su lugar, ¿quiere saludar a alguien, por favor? Mejor que el anterior. Ese es el título de nuestra serie en la que estamos estudiando. Y si ha sido observador, se ha dado cuenta que lo que hemos ido predicando son los 4 títulos de los letreros que usted encuentra allá atrás en esa pared. Conéctate con Dios, conéctate con otros, y en teoría hoy, ¿qué seguiría? Conéctate con el ministerio, pero hoy no voy a predicarle de eso, hoy voy a predicarle de conectarnos con la misión, porque dentro de 8 días tenemos un evento especial aquí en la iglesia para que usted conozca todo lo que hacemos como organización, todos los ministerios que tenemos aquí en la iglesia, y si así lo quiere, que se vincule a uno, para que sirvamos juntos al Señor. Pero hoy vamos a hablar de conectarnos con la misión, ¿está bien? Acompáñenme en su Biblia, por favor, 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 20. 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. También en pantalla va a aparecer el texto. La Biblia dice lo siguiente: por tanto, ¿somos qué? Léalo conmigo, ¿somos qué? Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Voy a leer nuevamente ese versículo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Usted se imagina a Dios rogando algo? Dios rogando por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Precioso texto en el que vamos a estar girando hoy. Quiero exponerle ampliarle esas palabras que Pablo describe allí. Ponen un título sobre cada integrante de la iglesia. Un título, un cargo. ¿Cuál es ese título? ¿Cuál es ese cargo que ponen sobre nosotros? Embajadores. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene que yo sea un embajador de Cristo? ¿A qué me debe llevar? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis alcances como embajador de Cristo? Y para llegar a responder esas preguntas, quiero hablarle un poquito del contexto que hay detrás de este versículo. Y este contexto es bastante amplio. Vamos a hacer un recorrido por algunos acontecimientos del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Uno de los oficios más interesantes de la antigüedad, incluso alcanzó a llegar hasta la Edad Media, fue el papel del heraldo del rey. Yo no sé si usted ha escuchado ese título, heraldo del rey. ¿Qué era el heraldo del rey? ¿Cuál era esa tarea? Bueno, el heraldo del rey era un mensajero que por supuesto tenía la función principal de llevar un mensaje de parte del rey. Pero no cualquiera podía ser un heraldo. El heraldo tenía que ser un siervo fiel, alguien de confianza del rey, que confiara plenamente en él. Porque el mensaje que iba a poner en manos del heraldo, el mensaje que iba a llevar, tenía que ser fielmente proclamado al lugar donde se enviaba. Y si el rey no confiaba plenamente en este heraldo, el mensaje podía ser tergiversado y las cosas podían ponerse un poco delicadas. Usted recuerda cómo era el tema con las monarquías
antiguamente. Entonces, eran siervos de confianza los escogidos para esta misión de llevar el mensaje del rey. En buenos términos, no me vaya a malinterpretar, pero no era cualquier persona. Era una persona con aptitudes, con habilidades propias para poder solucionar algunos inconvenientes que se pudiese encontrar en el camino. Porque además de llevar el mensaje, el heraldo también era el encargado de, cuando el rey iba a visitar alguna ciudad, alguna provincia, de salir algunas semanas o meses antes y preparar el camino de su majestad. Entonces el heraldo iba adelante revisando que el camino estuviera en óptimas condiciones para que la carroza real con toda su guardia pasara sin ningún inconveniente por ese sendero. Si habían valles, si habían huecos, eso es un sinónimo de hueco, valle, pues el heraldo y su grupo, ¿qué debían hacer? Tapar los huecos. Si el camino se ponía complejo en algún lugar, pues el heraldo tenía que buscar la manera de solucionar para que la carroza del rey pasara. Preparaba el camino de su majestad. Por eso le digo que tenía ciertas aptitudes y ciertas cualidades para poder solucionar, porque no todo el mundo tiene como esa capacidad de solucionar algunos problemas, ¿cierto? Ok, cuando el heraldo llegaba al lugar, se paraba normalmente en la plaza central y abría un pergamino, abría un rollo y reunía a todas las personas de esa provincia, de ese pueblo, y les decía: el rey, su majestad, ya viene, prepárense, preparen lo que tengan que preparar para recibir al rey. ¿Cómo cree que se ponía la gente con la llegada del rey, con el anuncio de este heraldo? Se ponían a correr. Las familias a alistar su casa, a alistar a sus hijos, a escoger tal vez la mejor ropa, porque no llegaba nada más y nada menos que su majestad. Y normalmente dentro de ese edicto real que el heraldo leía, también estaban algunas condiciones que el rey ponía para su recibimiento. Necesito dormir en tal lugar, necesito esta comida, necesito cierto espacio, y como que el heraldo tenía que ser muy fiel en transmitir esas condiciones para que cuando el rey llegara todo estuviera listo. ¿Había escuchado alguna vez el papel del heraldo del rey? Era un papel bastante común en la antigüedad. Pues déjeme decirle que de forma simbólica y a la vez literal, hubo un personaje en las escrituras que fue el heraldo de nuestro Señor Jesucristo en calidad de rey. ¿Cuál fue el heraldo de Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado unos meses antes del Señor Jesús. ¿Cuántos meses antes? 6 meses, para que preparara el camino del Señor, para alistar el terreno, para alistar los corazones de las personas, y que cuando llegara su majestad el rey, todo estuviera listo. Lea conmigo por favor Lucas capítulo 1 versículos 76 al 77. Allí están las palabras que reposaban sobre Juan el Bautista. Refiriéndose a Juan, le están hablando y dicen: y tú, niño, otra vez refiriéndose a Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados. Entonces, Juan, en calidad de heraldo, a lo que se dedicó toda su vida fue a preparar el camino para la llegada del rey. ¿Qué hacía Juan? La prédica de Juan era: arrepiéntanse, cambien su forma de vivir, alisten sus corazones, preparen su conducta, porque ya viene el Rey Santo, viene su majestad. Y dejen esos malos hábitos que tenían antes y ahora empiecen a hacer las cosas bien. Un día le dijo a los cobradores de impuestos: dejen de ponerle tantas cargas, de cobrar más de lo que deben cobrar las personas, y cobren lo justo. Le dijo a los fariseos: dejen de poner cargas sobre las personas y llévenlos más bien al camino del amor y la reconciliación. Y empezó como a ajustar la conducta de las personas para que se prepararan para la llegada del Rey, su majestad. Ese era el camino, el papel de Juan, y lo hizo muy bien. Por allá hay otro texto donde le preguntan a Juan: Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? Y dice: no, simplemente yo soy la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen mis sendas, enderecen mis caminos, porque el Rey viene, el Rey viene tras mí. Pero Juan simplemente era un heraldo, un enviado. Lo importante era cuando llegara ¿quién? El Rey. Cuando llegara el Rey. ¿Y efectivamente el Rey llegó? Sí, el Rey llegó. El primer punto donde
el primer punto de esta enseñanza en la idea a la cual quiero girar es la siguiente, por si la quiere escribir ahí. Jesús vino con los términos de paz. El rey llegó con los términos de paz. Juan dijo que el rey vendría. Juan generó mucha expectativa sobre ese rey que vendría. Juan dijo, ese rey no es un rey de este mundo, es un rey que viene del reino de los cielos. Y la gente se empezó a hacer grandes ideas de lo que esperaban de este rey que ya vendría en camino. Imagínese que le digan a usted, viene el rey de los cielos. ¿Qué imagen mental se hace usted de ese rey de los cielos? Pues al menos su ropaje real, al menos su ejército detrás, al menos su pompa propia de un monarca de la época. Y eso era lo que estaba anunciando Juan. Viene un rey tan grande, tan majestuoso. Y un día Juan está allí en el río Jordán y levanta su mano y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. He ahí del que tanto les he hablado, he ahí el Rey, he ahí del cual yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su calzado. Era Juan, era un profeta de Dios. Multitudes de personas venían a él y él estaba diciendo simplemente yo no soy ni siquiera digno de tocar el calzado de sus pies. Y cuando estas multitudes ponen sus ojos sobre este Jesús, el tan anhelado Rey, ¿qué encuentran? Pues no encuentran al rey de la pompa, no encuentran al rey con su ejército detrás, encuentran a un Jesús de Nazaret común y corriente como ellos, que habitó entre ellos, con una ropa común y corriente, con unas palabras comunes y corrientes, y ni siquiera montado en un caballo real, sino que estaba a pie. Y entonces la gente se decepciona de este rey que viene, porque no es coherente con el pensamiento que tenemos acerca de él. Y le preguntan a Juan, ¿estás seguro que es él? Sí, estoy seguro que es él. Y entonces ya el protagonismo empieza a girar de Juan y ahora sus ojos empiezan a ponerse en Jesús. Empiezan a poner la carga de la prueba sobre Jesús. ¿Cómo hacemos para creer que tú eres el rey? ¿Quién eres tú como para que nosotros creamos que tú eres el rey? Y Jesús, y en formas muy resumidas le voy a enseñar algunas palabras que dijo Jesús: crean en mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Crean en mí porque yo soy la luz del mundo. Crean en mí porque yo soy la fuente de agua de vida eterna. Crean en mí porque yo soy el pan que viene del cielo. Crean en mí porque yo soy la puerta de las ovejas, porque yo soy el buen pastor. Y las personas seguramente le preguntarían, ¿y cómo hacemos para creer que eres todo eso? Y Jesús le respondería, miren las señales. Miren los milagros que confirman estas palabras que les estoy diciendo. Aún el título más polémico de Jesús, el Padre y yo uno somos, haciéndose igual a Dios, y por eso quisieron apedrearlo. Pero esas palabras de Jesús no iban solas, estaban acompañados de milagros y de señales. ¿Cuántos milagros y cuántas señales hizo Jesús? Dice el Evangelio de Juan que aún los libros del mundo no alcanzarían para escribir todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces su proclamación, el decir quién es, iba acompañado de grandes proezas para confirmar que su palabra era verdadera. Bien le dijo Nicodemo, sabemos que vienes del cielo porque nadie podría hacer las obras que tú haces si no fuera así. ¿Cierto? Eso le dijo Nicodemo. Hasta ahí la cosa bonita. Hasta ahí el panorama bonito, fácil de creer. Claro, pues listo, no tiene apariencia de rey, pero sus señales, sus milagros son llamativos. ¿Cuándo se pone compleja la cosa o cuándo empieza a filtrarse la cantidad de personas que iban a creer en él? Con su discurso, con su mensaje. En términos generales, Jesús vino a decirle al mundo, ustedes son enemigos de Dios. Y yo vengo a traer los términos de paz, a reconciliarlos a ustedes con Dios. ¿Y cuáles son esos términos? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, tienes que creer en mí. No hay ninguna religión, no hay ningunos pasos que te vayan a salvar. Lo único que te va a llevar a la vida eterna es que pongas tu fe en mí. Es un mensaje absolutista, un mensaje totalitario. Es sí o no, es blanco o negro. No hay términos medios, no hay matices grises. Jesús vino con su mensaje totalmente, con un mensaje convencido de lo que estaba diciendo. O crees en mí y te vas para la vida eterna, o no crees en mí y te vas para el infierno, punto.
No hay nada más. Incluso lo puso en otros términos. El que está conmigo es conmigo, pero el que no está conmigo es contra mí. Es contra mí. Un mensaje absolutista, un mensaje totalitario. Y llamaba a las personas a que lo siguieran, a que siguieran sus pasos, a que siguieran sus enseñanzas. Y las enseñanzas de Jesús tampoco eran agradables, porque a lo que Jesús los llamaba a vivir era un estilo de vida que pisa el orgullo, que pisa el ego. Ora por tu enemigo. Tienes que ir una milla más, tienes que orar por el otro, necesitas tener una vida de comunión con el Señor, aléjate del mal, aléjate del pecado. Y esas cosas a las personas no les gustan, no les suelen llamar la atención, porque eso significa sacrificar un montón de cosas por ir detrás de Jesús. Porque cuando tú empiezas a sacrificar los pecados que hay en ti, empiezas a perder las cosas que ese pecado te llevó a tener. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: quiero seguirte. Ok, ve y vende todo lo que tienes y después dalo a los pobres y después vienes y me sigues. Y el joven rico dijo: no. Y dejó a Jesús. No fue el único. Habían muchos así, y hay muchos así hoy en día, que no están dispuestos a seguir a Jesús porque no quieren sacrificar lo que saben que está entre Él y ellos. No era una enseñanza nada agradable, era una enseñanza un poco compleja para estas personas, pero empezó a tener simpatizantes, personas que lo seguían, ¿cierto? Habían multitudes que iban detrás de Jesús, llegaron a tener 3,000, 4,000 reunidos en alguna reunión donde alimentó a todas estas personas. Y la pregunta que surge es, y que creo que le surgía a esas personas es: bueno, tú nos dices que creamos en ti, pero eso en términos prácticos, ¿qué significa? Porque yo puedo decir de labios para afuera que creo en ti, pero ¿cómo sé si realmente creo en ti? Y Jesús les lanza la respuesta. ¿Quieres saber si crees en mí? ¿Quieres saber si realmente eres mi discípulo? ¿Quieres saber si tienes vida eterna? Juan capítulo 3 versículo 36 dice, por favor regálamelo en pantalla: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira ¿de quién? La ira de Dios permanece sobre él. En otras palabras, lo que les está queriendo decir Jesús aquí a estas personas, y nos está queriendo decir a nosotros, es que el creer en Jesús va de la mano con la obediencia a sus palabras. ¿Tú quieres saber si crees? ¿Qué tanto obedeces al Maestro? ¿Qué tanto estás dispuesto a seguirlo? ¿Qué tanto obedeces lo que está escrito allí en la palabra de Dios? Y entonces las personas podrían saber y tener un criterio muy sencillo de saber si creían o no. Te pregunto, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Ves lo que está en juego en estas palabras de Jesús? El que cree en el Hijo, el que obedece al Hijo, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá esa vida, no la va a ver, y la ira de Dios está sobre él. Para el que no cree, para el que no cree en este momento, que sabe que no está en Cristo, le recomiendo que cuando salga de esta reunión o en cualquier momento, clame al Señor por su salvación. Clame a Él: Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a ser tu seguidor, porque no me quiero condenar, no quiero irme para el infierno. ¿Está bien? Clame al Señor. El Señor todavía estamos en la época de la gracia, el Señor todavía está recibiendo personas en su reino. Bien, y este fue el mensaje que impartió Jesús. Esos fueron los términos de paz que el Rey vino a traer. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Sigue mi enseñanza, obedéceme, y si no lo quieres hacer, está bien, pero te vas a ir para el infierno. Ese fue el mensaje de Jesús. ¿Y a quiénes vino? La Biblia dice que Jesús vino a los suyos son los judíos y los israelitas, pero los suyos no lo recibieron. Vino a traer los términos de paz, y esas personas que hicieron con Jesús: lo crucificaron, lo clavaron en una cruz. No estamos de acuerdo con lo que nos estás diciendo, y sencillamente lo mataron. Mataron al Rey del universo. ¡Wow! Tremenda frase. No lo quisieron recibir. Jesús fue muy diligente durante aproximadamente 3 años de su ministerio el predicar este mensaje de paz.
Pero el alcance de su predicación no fue el más amplio. Jesús no predicó por todo el mundo. Jesús simplemente predicó por algunas regiones, Galilea, Judea, y llegó a predicar en Samaria. ¿Se acuerda que los samaritanos y los judíos no eran nada amigos? Si no lo sabía, tiene que estudiarlo, por favor, revíselo. Pero allá llegó Jesús a predicar a Samaria. Y esas personas no recibieron estos términos de paz, pero el mensaje de Cristo, ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación, Dios tiene el propósito de que llegue a todos los rincones del mundo, a todo pueblo, a toda nación, a toda persona. Y para cumplir esa tarea aparecen en escena entonces los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Usted conoce un poco esos discípulos. Segundo punto, segundo encabezado: Jesús envió embajadores con los términos de paz. Jesús envió embajadores con los términos de paz. Ahora, estos discípulos que Jesús va a enviar con este mismo mensaje de reconciliación, con estos mismos términos de paz, ¿quiénes eran estos discípulos? Vamos a resumir rápidamente quiénes eran estos hombres. ¿Sabía usted que alguno de estos 12 era guerrillero? Había un grupo subversivo en aquel entonces que se llamaban los celotes. Y uno de esos hombres era un guerrillero perteneciente fielmente a esa milicia. Y era uno de esos hombres. ¿Cree que había matado personas ese guerrillero? ¡Ay, claro que sí! Otro de esos discípulos que va a conocer un poquito más adelante era un asesino de cristianos. Y no mató a poquitos cristianos. Era un hombre, era un gran asesino, Pablo. Y lo llamó Jesús a sus filas. Otros dos, había uno que era Mateo y otro que se llamaba Zaqueo. Eran cobradores de impuestos. Básicamente estos hombres traídos a hoy eran como los gota a gota que van por ahí de puerta en puerta golpeando para pedir la platica, así de forma agresiva. Básicamente a eso se dedicaban esos hombres. Otros eran pescadores, que era la profesión más rancia que había en aquel entonces. Y estos son los hombres que Jesús va a poner a su servicio para que vayan y lleven los términos de paz. Como que no armó su mejor equipo, como que no armó su mejor selección, ¿cierto? Bien dice la Escritura: de lo más vil y menospreciado nos ha llamado el Señor para poner en vergüenza a los sabios de este mundo. Ese texto es muy lindo. Ese texto abre la puerta a todos los pecadores del mundo, a los más avergonzados con su pecado, a los del peor estilo de vida. Y sí, efectivamente las puertas del reino de los cielos están abiertas para esas personas. Pero déjeme preguntarle algo de una vez. ¿Esas personas que llegaron en esas condiciones a ser discípulos de Jesús, se quedaron en esa misma vida de pecado? No. Y ahí la diferencia sutil y delgada y peligrosa de esta idea. Claro, Jesús te recibe tal cual eres, pero Jesús no te va a dejar tal cual eres. Y una de las evidencias más latentes de que realmente Jesús te recibió y que estás con Él, es que cambias. Porque la Biblia dice: el que mentía, ahora no mienta más. El que robaba, ahora no robe más. Y podemos empezar a dar una lista larga de pecados, de cosas que se supone que debíamos hacer antes y que ahora no. Y de ahí la evidencia de realmente si crees, obedeces las palabras del Maestro. Ahí está la evidencia de si eres un seguidor o no. Estas personas que reunió Jesús, estos discípulos, estos que más adelante va a enviar como embajadores de los términos de paz, cambiaron. Y el que era guerrillero soltó las armas y ahora empezó a disparar el mensaje de salvación. El que era asesino de cristianos ahora empezó a buscar personas para convertirlas al cristianismo. Y efectivamente esas cosas deben pasarnos a nosotros si realmente somos seguidores de Jesús. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos y ahora hacemos otro tipo de cosas. ¿Por cuánto tiempo Jesús preparó a estas personas para que vayan a llevar los términos de paz? Bueno, aunque el ministerio de Jesús duró 3 años, empezó a los 30 y murió a los 33 aproximadamente, realmente con los discípulos vino a compartir únicamente 1 año y medio al final de su vida. No fue los 3 años con él, pero ese 1 año y medio bastó, sobró y fue más que suficiente para que estos hombres conocieran. Juan lo pone en estas palabras: la gloria de Dios estuvo entre nosotros. Vimos al unigénito de Dios. Vimos a Dios con nosotros. No sé qué, podemos leerlo, pero no sé qué habrán visto. Pero estaban convencidos de que todo era
verdad. Eso bastó. ¿Cuándo vinieron a convencerse del todo estos discípulos? ¿Mientras que Jesús estuvo vivo? No. Mientras que Jesús estuvo vivo, dudaron un montón y fueron desobedientes y rebeldes. Pero todo vino a sellarse y a tener total sentido a pesar de los milagros que Jesús hacía, a pesar de las señales que Jesús hacía. Todo vino a confirmarse cuando lo vieron morir en la cruz, cuando lo vieron muerto, cuando lo enterraron, cuando lo lloraron, y al tercer día ese mismo Jesús se apareció entre ellos y comió con ellos y habló con ellos. Y eso sale de cualquier esquema mental, porque nadie anda viendo a los muertos levantarse de su sepulcro y compartir con ellos. Ahora, ¿será que esos solo 12, 11 lo vieron? No, la Biblia dice que más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y por eso podemos creer que eso fue un hecho verídico. Pero solo hasta ese momento de la resurrección, estos discípulos dijeron: todo lo que este Señor nos dijo es verdad. Es real que el mundo es enemigo de Dios. Es verdad que la salvación solo es a través de Cristo. Es verdad que solo es una evidencia que las personas creen si cambian su forma de vivir y obedecen la palabra del Hijo. Es verdad todo lo que Él nos dijo. Estamos plenamente convencidos de eso. Y Jesús, antes de ascender al reino de los cielos, llama a sus discípulos, a estos hombres que va a enviar, y los reúne en un monte. No recuerdo cuál es ese monte donde Jesús asciende a los cielos. ¿Alguien recuérdeme el nombre del monte, por favor? No, se los debo. Mateo capítulo 28. Es una montaña y Jesús reúne allí a sus discípulos. Versículo 17 al 20. Recuerde que estos discípulos están conmocionados por la muerte de Jesús. Ya hay rumores de que resucitó, ya algunos lo vieron, pero este va a ser el momento decisivo. Dice el versículo 17 que cuando lo vieron, después de haber resucitado, ¿cuál fue la primera cosa que hicieron? Lo adoraron. Adoraron a Jesús. Pero algunos dudaron. El Monte de los Olivos. Gracias, Monte de los Olivos. Oiga, dudaron. Estos discípulos que habían visto tantas cosas también dudaron, pero también lo adoraron. Oiga, no es fácil de creer eso, no es fácil de asimilarlo, no es fácil de procesarlo. Por eso la fe viene de Dios, es un don de Dios. Mientras que nosotros tratemos de creer con nuestro razonamiento, mientras que tratemos de creer con nuestras fuerzas, nunca vamos a creer. La fe es un regalo de Dios para poder creer en todas estas verdades. Y acercándose Jesús les dijo a estos hombres: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo potestad sobre todas las cosas, les dijo Jesús. Y por lo tanto, en el versículo 19 está la primera instrucción para ellos. ¿Cuál es? Vayan. No se queden aquí. No se queden en una casa, no se encierren. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este versículo 20 es una instrucción preciosa que olvidamos con mucha frecuencia, porque no solo se trata de ir a bautizar personas o ir a buscar personas para entregarles un volantico, para darles una publicidad. El versículo 20 dice: y enseñándoles a guardar ¿cuántas cosas? Todo lo que les he mandado. Todo esto que aprendieron de mí durante este año y medio, vayan y explíquenselo, enséñenselo a cuanta persona puedan. Los términos de paz, la conducta que deben tener al ser mis seguidores y todo lo que implica el ser un seguidor mío. Vayan y enseñen esas cosas. Pero Señor, yo le diría eso a Jesús si hubiese estado en ese momento. Pero Señor, este mensaje es bastante extraño. ¿Cómo le digo yo a las personas que nuestro maestro vino, nos enseñó los términos de paz, nos enseñó cómo vivir, murió en una cruz y resucitó al tercer día? O sea, nosotros lo vivimos y lo creemos porque lo vimos. Pero si yo les salgo con esa historia a una persona que nunca vio nada de esto, que ni te conoce, ¿cómo va a creer en mí? Lo primero que les dice Jesús es: y recuerden, tranquilos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo primero que les promete. No van a estar solos. Yo estaré con ustedes, voy a estar allí con ustedes.
Ya vamos a hablar un poco de cómo Dios confirmó que el mensaje de estos apóstoles era real, cómo hizo Dios para que las personas les creyeran. Pero la intención de Jesús, antes de pasar a esta siguiente idea, es que este mensaje de salvación, que este mensaje de términos de paz, que este mensaje de reconciliación fuera predicado en todos los rincones del mundo. Por allá hay otro texto que les dice a los discípulos: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. O sea, lo que quiere hacer Jesús a través de estos hombres es ampliar el alcance de su mensaje para que este mensaje de salvación sea esparcido por todos los rincones del mundo. Y efectivamente salen estos discípulos totalmente convencidos de esta verdad a predicar el evangelio, y ahí encontramos Hechos de los Apóstoles. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, se va a encontrar esa primera predicación de los discípulos en diferentes lugares por donde Jesús nunca había ido, y predicaban convencidos de lo que estaban diciendo, predicaban con firmeza, predicaban sin dudar de ese mensaje de salvación, porque estaban, como les digo, plenamente convencidos. ¿Y pasaron situaciones complejas? Claro que sí. ¿Y pasaron vergüenzas? Claro que sí. Pero bien dice la Escritura: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No me avergüenzo de este mensaje, no me avergüenzo de estos términos de paz, no me avergüenzo de reconocerme como un seguidor de Jesús, porque para el que escucha este mensaje y lo cree, es tan poderoso que es capaz de cambiar su realidad de condenado al infierno a salvación eterna. Su realidad de ser hijo de la ira de Dios a ser un amado de Dios, de ser culpable por todos sus pecados a ser perdonado de todos sus pecados, de estar encadenado al pecado ahora a ser libre porque el Hijo lo libera. Y no me avergüenzo de ese mensaje. No me avergüenzo de ser cristiano, y lo porto con orgullo y lo porto con honor, porque es lo más importante que tengo en mi vida. Y los discípulos lo entendieron así, y su vida giró en torno a eso, a esa verdad. Por misericordia a aquellas personas que estaban ahí y que nunca habían escuchado el mensaje de salvación. Hoy, y lo digo con tristeza, pero hay quienes no portan el cristianismo con orgullo, lo andan ocultando. Las personas de su trabajo ni siquiera saben que son cristianos. Las personas de su universidad, de su colegio, ni siquiera saben que son cristianos. Se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan de publicar en sus redes sociales cosas relacionadas al Señor, porque ¿qué dirán? Se avergüenzan del evangelio. Pero estos hombres no. Estos hombres estaban convencidos, y espero que nosotros lleguemos a estar así de convencidos. Jesús sabe la necesidad de que este mensaje sea predicado en todos los rincones de la tierra, porque bien dijo en las Escrituras, en Romanos 3:23. Regálame el versículo, Romanos 3:23, por favor. Gracias. Pues ¿cuántos? Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas han pecado? Todos. Toda la humanidad ha pecado. Por eso era justo y necesario que ese mensaje fuera predicado en todos los rincones de la tierra, porque todo ser humano ha pecado y está privado de la presencia de Dios. No puede estar en la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo, y todo pecador que esté en su inmediata presencia morirá. Y he ahí la necesidad de este mensaje de salvación. He ahí la necesidad de este mensaje, y que llegara a todos los rincones del mundo. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el Señor para que creyeran en el mensaje de estos discípulos y estos apóstoles? Con milagros, con señales. Usted lee el libro de Hechos y está lleno de señales y milagros. Pero esos milagros eran únicamente para confirmar que sus palabras eran reales, para decir
Sé que este mensaje es una locura, como dijo Pablo, porque la predicación del evangelio es locura para los necios, pero miren las señales que están ocurriendo, miren los milagros, los cojos, los paralíticos se están levantando, los sordos están oyendo, los ciegos están viendo. Hay resurrecciones de muertos, por lo tanto crean en esto que les estamos diciendo. Y muchas personas empezaron a acercarse a los discípulos y empezaron a creer en este mensaje, a acercarse a ellos, a intentar conocer más. Y seguramente salió la tan importante pregunta: ¿cómo sé si creo? ¿Cómo sé si creo en ese mensaje que me estás diciendo, en los términos de paz, en todo el tema de la salvación? Bueno, estoy seguro que ellos les habrán dicho: si tú crees, obedeces al maestro. La evidencia, una de las mayores evidencias de que crees es que obedeces al maestro. Y entonces estos nuevos seguidores de Jesús, estos nuevos discípulos, ahora tendrían la forma de medir si realmente eran salvos o no. Oigan, ¿sí han notado que hay como una idea generalizada de que Jesús simplemente es como ese ticket de entrada al cielo? Ya creo en Jesús, entonces ya me voy para el cielo. Y no se limita a eso. Claro, Jesús es la puerta de entrada al cielo, pero Jesús no quiere ser solo ese ticket de salvación. Jesús quiere ser tu maestro. Jesús quiere ser tu rabino, que tú seas su discípulo, que sigas sus pisadas, que hables lo que Él habla, que pienses como Él piensa, que digas lo que Él dice, que sueñes con lo que Él sueña, que tus propósitos, tus sueños y tus deseos sean los mismos de Él, que te alines tanto a la voluntad de tu maestro que puedas decir a unísono con Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que seas su más fiel seguidor. Eso es ser un cristiano. Eso es creer en Jesús, no simplemente un ticket de entrada al cielo. Y esa idea sí que se ha desdibujado hoy en las iglesias. Muchos consideran que ser un cristiano es simplemente asistir a una reunión como estas un domingo. Que ser cristiano simplemente es dejar de decir groserías, pero de resto la conducta y el estilo de vida sigue exactamente igual. No, mis queridos amigos, Jesús nos está llamando a dejarlo todo por Él, a que vivamos por Él, a que hagamos todo para la gloria y honra de Él. Y ya le voy a explicar eso qué significa, pero Jesús está buscando seguidores fieles, no asistentes a la iglesia. Texto temeroso, terrorífico, el que está por allá en Mateo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no los conozco. Hacedores de maldad significa que por más que hicieron esas cosas, no obedecieron la voluntad del Hijo. Y el diablo también hace milagros. Dios le permite hacer milagros. Así que cuidado con eso, porque la mayor evidencia es nuestra obediencia. ¿Está bien? Déjeme preguntarle otra vez, ya para transicionar al tercer punto. ¿Usted cree en Jesús? ¿Creemos en Jesús? Y sea la oportunidad también para decirles, si alguno está dudando o dice como en un tiempo estuve pero ya no estuve, empieza otra vez. Dale, arranca. ¿Sabes que estás haciendo mal? Corrígelo y dale, camina con el Señor. Dale, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado, pero dale, no te rindas. No digas como ya pasó tanto tiempo y no voy a volver. No, regresa. ¿Está bien? Sobre todo, si esta parte le pareció interesante y un poco difícil de asimilar, la que viene es mucho más difícil de asimilar. Tercer punto: Jesús quiere que sea su embajador. Este era el contexto que necesitaba darles para ahora sí llegar a mi prédica. Ahora sí voy a empezar a predicar. Esa era la introducción de la enseñanza. Jesús quiere que seas su embajador. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 20, que fue el texto con el que iniciamos esta enseñanza, dice la siguiente frase: por tanto somos embajadores de Cristo. Si tú dices creer, si tú dices que obedeces al maestro, tú eres un embajador
de Cristo, eres un representante aquí en la tierra de Él. Y la primera frase con la que voy a empezar esta idea es que mientras que nosotros los cristianos leemos Biblias, los de allá afuera, los incrédulos, ¿qué leen? Cristianos. Leen cristianos. Por lo tanto, esa polémica frase de a mí no me importa lo que piensen de mí, no me importa el concepto que tengan de mí, no es para un cristiano, porque el cristiano ya no vive para sí mismo, sino que el cristiano ya vive en nombre y en representación de Cristo. Por lo tanto, tu conducta, tu comportamiento, incluso hasta tu forma de vestir, lo que promocionas en redes sociales, lo que haces, sí importa, porque es la imagen del Dios Santo. Es la imagen de Cristo. Al tú denominarte cristiano, al tú hacerte llamar como seguidor de Cristo, los de allá afuera te van a ver y van a decir: miren al Dios al que Él sigue. Tu conducta importa. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay cientos de instrucciones de cuál debe ser nuestro comportamiento como seguidores de Jesús. Yo no puedo creer y no concibo, hermanos, asistentes a la iglesia, que haya todavía personas que se autodenominen cristianos y sigan enorgulleciéndose de cosas ilegales como andar con los papeles vencidos del vehículo. Y tengo el SOAT vencido y llegan con los amigos: ay, tengo el SOAT vencido y no me paró el policía y ja. No. Aparecen superficialidades. Eso importa. Eso es pecado. No puedo creer que hayan cristianos todavía orgullosos de que pudieron sobornar al policía de tránsito y me salvé del comparendo. Es que es 1.200.000, pastor, en cambio aquí es un billetico de 50,000. ¿Qué importa? Cometiste la infracción y la ley dice que debes pagar por esa infracción. Por lo tanto, no cometas la infracción. Con la velocidad, que ese problema en Bogotá, 50 kilómetros por hora en la autopista, y el comparendo llega por ir a 52, 53. Injusto o no injusto, la ley dice 50. Anda en 50. Sé ejemplo en conducta. ¿Por qué? Porque somos embajadores, y como embajadores, como representantes de Cristo, nuestra misión principal, conéctate con la misión, es traer este mensaje de salvación a las personas. Y si tu conducta no es ejemplar, si tu conducta no es la acertada, ¿con qué derecho moral tú vas a ir a predicarle a una persona que se comporte bien, que cambie su manera de vivir? ¿Con qué derecho moral o con qué cara te acercas tú a alguien a decirle: tienes que arrepentirte de tus pecados, si te ve pecando deliberadamente en las cosas que sea? Si te ve haciendo negocios raros. No, dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 11 al 12: queridos amigos, otra versión dice amados, iglesia, los seguidores de Cristo, ya que son extranjeros y residentes temporales, ya no pertenecemos a este mundo. ¿De qué reino somos ahora? Del reino de los cielos. Ya no echamos raíces en este mundo. Ya que están aquí de paso, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Apártense del pecado y procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Que las personas que están a su alrededor digan: qué ejemplo de persona. Es correcto, es recto, es amable, es buena persona. Pero que no digan, sobre todo a los universitarios, como: oiga, su iglesia es muy chévere porque aunque usted es cristiano, usted se la pasa tomando con nosotros y yo como que quiero ir a esa iglesia porque pues si todos toman. Oiga, su iglesia como que es muy chévere porque mire, usted se la pasa hablando de cosas pornográficas y no pasa nada. Ese Dios me gusta, ese Dios me agrada. Dañando el nombre de Cristo, dañando la alabanza de su gloria, del Dios Santo que cantábamos ahorita a gran pulmón. Gracias por cantar con nosotros, pero es el nombre de Él el que está en juego. Que las personas a tu alrededor sepan que eres un buen cristiano. Ahora, ¿eso te va a exonerar de que hablen cosas malas de ti? No.
Si Jesús, siendo perfecto en su andar, le inventaron una cantidad de chismes, que era borracho, que era un glotón, que estaba endemoniado, que era hijo de fornicación, que era un loco, porque todas esas cosas le dijeron a Jesús, aún comportándose como se comportó, eso no nos va a exonerar entonces a nosotros de que aún comportándonos bien, la gente hable toda clase de mal contra nosotros. Más bien dijo Jesús, bienaventurados, alégrense cuando hablen toda clase de mal contra ustedes, cuando digan toda clase de mentiras contra ustedes, porque así también les pasó a los profetas. Tú asegúrate en tu conciencia de que estás haciendo las cosas bien, y cuando se levanten esas mentiras en tu contra, ¿qué debes hacer? ¿Qué dice Pedro? Así por más, versículo 12, ¿sí? Sí, así por más que ellos, los de afuera, los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Cuando Él juzgue al mundo. O sea que no va a ocurrir que nunca hablen mal de nosotros. Sí va a pasar. Pero nosotros tenemos que tener la conciencia tranquila de que estamos haciendo las cosas bien. Amigo, querido amigo, no estás solo. Sé que hacer las cosas bien y tendrás algunas ideas en tu cabeza, y sé que atemoriza y piensas, ¿cómo lo hago? Tiene muchas implicaciones, tiene muchas consecuencias. Pero confía que el Señor es tu proveedor. Confía que el Señor es tu roca. Confía que Él es tu Padre. Y si tiene que ver con algo económico, mira las aves de los cielos, que ellos no cosechan ni guardan en graneros y aún tienen para comer porque el Señor las alimenta. ¿Cuánto más no hará el Señor contigo? ¿Por qué desconfías de tu Padre? Porque eres un hombre de poca fe. Confía. Todas las cosas bien. Pero no tiene ninguna lógica, pastor. Si yo renuncio a esto, a este pecado, se me acaba mucha parte de mi vida. Confía. Confía. Sé como esos discípulos, como esa frase en el Nuevo Testamento, dejaron todo por ir a seguir a Jesús. Ese es el papel del embajador. El papel del embajador, del peregrino, del heraldo. No echa muchas raíces donde está, porque sabe que se va. Nos vamos, ¿cierto? Nos vamos. Llegará el momento donde nos vamos, y nos vamos para la vida eterna. Y esa es nuestra mayor esperanza. Por lo tanto, no te preocupes tanto por lo que pase aquí. Confía en tu Señor. Confía en tu Salvador. Una buena conducta es la primera puerta para poder proclamar el mensaje. Para poder proclamar el mensaje. Dice 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Es Dios rogándole al mundo, a las personas. Te ruego que escuches a esta persona. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliate con Dios. A eso somos llamados, a llevar este mensaje de reconciliación entre los hombres y Dios. Pero la primera puerta es una buena conducta, una buena vida, y con eso vas a poder hablar. Una simple acotación sobre este mensaje: nunca negocies el mensaje. Sé un buen heraldo, sé un buen embajador, sé un buen siervo de Cristo y transmite fielmente el mensaje que el Maestro transmitió, porque tendemos a suavizar el evangelio, tendemos a suavizar el tema de la conducta por miedo a perder, entre comillas, adeptos, como si fuera un mensaje de nosotros, como si fuera que nos fueran a seguir a nosotros. No, es el mensaje de nuestro Rey, del Cristo, del Mesías. No lo negocies. Y bien dijo Jesús, si te rechazan a ti, también me están rechazando a mí. Si rechazan tu mensaje, están rechazando mi mensaje. No es tu mensaje, es el mensaje de Él. No temas hablar del infierno, porque el infierno es una realidad, y cualquier persona que no esté en Cristo va a ir al infierno. Pero a veces lo decimos con miedo, con reservas, y algunos predicadores han quitado la palabra infierno de su léxico cuando predican, por temor a los que están allí. Pero es real. Para entender las buenas noticias, primero hay que entender las pésimas noticias. Y es que si tú no estás reconciliado con Cristo, te vas a ir al infierno. Y el Rey te está llamando a que te arrepientas.
Cuando empecemos a hacer eso, vamos a poder vivir tantas promesas bíblicas. Van a decir cosas malas sobre nosotros, se van a burlar de nosotros, nos van a cerrar la puerta. Vamos a empezar a ser mártires por Cristo cuando empecemos a predicar de esa manera, cuando empecemos a llevar esa idea clarita todos los días de nuestra vida. Porque somos llamados a padecer juntamente con Cristo. Amén. Por eso no toca negociar el mensaje. El mensaje tiene que ser lo más limpio y puro posible. No lo humanices, no lo romantices. Da el mensaje. Ahora también hay que ser estratégicos para lanzar ese mensaje. Mi mamá me dice que una vez un tío que se volvió cristiano la llamaba y le decía: si usted no se arrepiente se va a ir para el infierno, y le colgaba el teléfono. Y mi mamá decía como hoy mi mamá ya está en el evangelio. E incluso mi mamá dice: y le agradezco esas llamadas, aunque me reía en su momento y decía: ese señor está loco. Ese señor tenía al menos la intención de hacerlo, pero al menos lo hacía. Pero es que hay quienes asisten a la iglesia, que son seguidores de Jesús, que no lo hacen. No negocies el mensaje. Ten ese mensaje claro en la cabeza y transmítelo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Cuando pensamos en evangelismo, la primera idea que se nos viene a la cabeza es que tenemos que ir a un parque y empezar a buscar personas en la calle para entregarles tal vez un folleto y explicarles el mensaje de salvación. Mire, si a mí usted me da una guitarra y me deja en el parque central y me reúne un grupo de personas, yo me disfruto eso. Yo tengo el talento para cantar unas canciones que apuntan al evangelio, presentarles el evangelio y predicarles. Si usted me entrega a mí una multitud, un grupo de personas, el Señor me ha dado el don para hablar en público y puedo hablarles de este mensaje sin ningún problema, pero eso nunca va a ser efectivo o tan efectivo como lo es el predicar el evangelio en el tú a tú, en la relación cercana. Por más que yo vaya al parque y hable a 40, 50, por más que yo vaya a una multitud, por más que llegará uno o dos. Pero cuando es relacional, cuando es con tu familia, con tu familiar, cuando es con tu amigo, cuando es con tu persona, con la persona del trabajo, eso sí que es efectivo. Se sorprenderán cuando lo empiecen a hacer, y espero que lo hagamos, de lo listos que están los corazones por la obra del Espíritu Santo para recibir ese mensaje. Hay gente que está esperando que tú, que vas a la iglesia, le prediques, y no lo has hecho por miedo, por temor, porque no sabes cómo hacerlo. Y esa persona piensa a veces: yo quisiera que esa persona me invitara a la iglesia, yo quisiera que esa persona me hablara. Pasa con tanta frecuencia. Yo pensé que usted nunca me iba a hablar de su fe, yo pensé que usted nunca me iba a invitar a la iglesia. Claro, yo quiero ir. Se sorprenderán. Somos demasiado egoístas a veces con eso, pensando solo en nosotros. Háganlo con las personas que se relacionan con el tú a tú. Sean estratégicos en cómo hacerlo. ¿Y qué hay de aquellos que por su trabajo, por su estilo de vida, viven en su casa, trabajan de forma remota y su única relación es someramente con su esposa, con sus hijos? ¿Qué hay con ellos? Bueno, entiendo, pero hay algunas estrategias que usted puede utilizar. Por ejemplo, llévese tarjeticas de la iglesia y cuando vaya en un taxi, cuando vaya al supermercado, dígale: vecina, buenos días, mire, la quiero invitar a la iglesia. Si un día va por allá, la espero, y tal vez no habrá mucho tiempo para predicarle, no será el momento. Y ore por cada una de esas personas a las que le entregó esa tarjetica. Y cuando un día las vea entrar por esa puerta, acérquese a ellas y dígale: eres una oración respondida, me alegra mucho que estés aquí. Y ahí sí empieza el proceso de discipulado. Hay que ser estratégicos. En familia, hablen cómo evangelizar. ¿Qué hacemos para predicarle el evangelio al de la panadería? ¿Qué hacemos para predicarle el evangelio cuando nos subamos a un taxi? ¿Qué nos inventamos para predicarle el evangelio al señor del taxi? Esas son conversaciones que deben tener familias creyentes. Esos son planes que deben hacer personas cristianas como buenos embajadores de Cristo. Somos embajadores de nuestro Señor. Conectémonos con la misión a la que Él nos llamó, por la alabanza de su nombre, por la gloria de Él. Si ha de ser en familia cristiana, que vengan, amén. Pero si van a otras comunidades cristianas donde adoran al Señor, amén. No se trata de que esta iglesia crezca, se trata del reino de los cielos. Se trata de que esas personas amen al Señor, de que sean salvas. Y a veces por el egoísmo nuestro, personas se están muriendo y se están yendo
sin el mensaje de salvación. Una frase más para terminar. Tu predicación no es la que salva a las personas. La salvación es del Señor. Él te llamó a repartir el mensaje, pero a fin de cuentas el que toca el corazón y el que resucita el espíritu de esas personas es el Señor. Amén. Pongámonos en pie y le pedimos al Señor que nos dé mucha valentía para ser buenos embajadores.